Gentiles amigos, continuamos con el capítulo 11 de Hebreos para hablar de la fe. Y dice claramente que por la fe comprendemos que el universo fue hecho de la palabra o por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es exactamente lo que tenemos que entender. Que la fe tiene que tener una esperanza basada en algo que verdaderamente tenga poder. Y aparte de que tenga el poder para ayudarnos, no nos pida nada a cambio. Porque el problema es que cuando nosotros nos comprometemos o estamos agradecidos con alguien por algo que nos hizo, ya estamos absolutamente atados a esa persona. Porque dicen que no hay deuda más complicada y más difícil de pagar que la de gratitud. Y si nos ponemos a analizar qué sucede cuando tenemos una deuda de gratitud, es impagable. Porque no tiene límite, no tiene fecha de caducidad. Toda la vida tendremos que pagar con nuestro agradecimiento el favor que recibimos. Y Dios no quiere eso. El Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, no quiere eso. Porque Él nos llamó a libertad. Pero si avanzamos en el capítulo 11 de Hebreos, nos daremos cuenta que en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. O sea que buscar a Dios no solamente es para que nos eche la mano, para que nos ayude, para que nos proteja, para que nos levante, para que nos redima, para que nos salve, sino que también está hablando aquí de que recompensa a los que le buscan. Por eso nos damos cuenta que es muy diferente hablar del pueblo hebreo, hablar del pueblo judío, que hablar del pueblo de Israel. Porque ya vimos que Israel significa aquel que busca a Dios y lo encuentra. Porque hay una traducción que dice que es aquel que lucha con Dios, pero podríamos hablar de luchar juntamente los dos, o sea, no en contra el uno con el otro, sino juntos en un propósito, en un plan, en un proyecto. Ahí podíamos aceptar. Pero no es aquel que lucha en contra de Dios y vence, como dice Génesis. Por eso es importantísimo, queridos amigos, que si tenemos una versión de la Biblia que no entendemos, hoy en día tenemos un aparato extraordinario llamado celular que nos da acceso inmediatamente a que cualquier información, cualquier duda que tengamos, la podemos resolver. Lo único que necesitamos es tener disposición, justamente tener la disposición necesaria para hacer justamente eso. Y esto es exactamente lo que debemos o queremos hacer. Pero vemos otra cosa importante. ¿Por qué Abraham? Nótese que estoy exagerando en su nombre, pero no es una exageración, se llamaba Abraham. Y ahora Dios lo nombra
padre de muchas naciones, y se convierte en Abraham. Y dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, oyó atentamente la voz de Dios para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Allí empezó Abraham a mostrar la fe, a mostrar de qué estaba hecho. Si nos vamos al capítulo de Génesis, vamos a entender de dónde fue que Dios lo llamó. De una ciudad llamada Ur, que tiene una significación extraordinaria. No era cualquier ciudad, era una ciudad extraordinaria, era la Meca de todo lo fantástico que podía ser en ese tiempo. Era una de las ciudades más cosmopolitas, podríamos decir, que existía en ese tiempo. O sea, tenía todo. Pero Dios lo llama y no solamente obedece, va, sino que dice claramente que ni siquiera sabía para dónde iba. Pero él dijo: yo no sé para dónde voy, pero tú sí lo sabes. Allí empieza a manifestar de manera fantástica Abraham por qué es el padre de la fe. Y dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Esto tiene una implicación importantísima, porque fue a ver lo que otros poseían, lo que otros tenían, lo que otros disfrutaban. O sea, que se le abrieron los ojos de su entendimiento y los oídos de su comprensión para darse cuenta de todo a lo que tenemos derecho. Y dice, habitando en tiendas con Isaac y con Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Por eso es tan importante entender que cuando yo vengo delante de la presencia de Dios y vengo delante de su bendita palabra, lo único que yo necesito es manifestar que independientemente de todo lo que pueda suceder alrededor mío, yo tengo mi espacio, mi momento, mi lugar para entrar en comunión con mi Padre. Y en ese momento cierro la puerta de mi mente, de mi corazón, cierro la puerta de mis sentidos físicos y no tengo nada que ver con el mundo que me rodea. Ahora que estoy delante de la presencia de Dios y estoy delante de su bendita palabra, no hay nada absolutamente más importante que este momento. Porque yo les pregunto, queridos amigos, si ustedes están haciendo alguna cosa en su trabajo muy importante, muy necesaria, de vital importancia para ustedes, pero en ese momento se enteran que el presidente de su nación llegó y tocó a su puerta, les aseguro, estimados amigos, que ninguno de ustedes se va a atrever a decir: no lo voy a atender. Porque el solo hecho de que
sepan que llegó el presidente de su nación a tocar a su puerta, automáticamente les quita la atención de cualquier otra cosa y lo primero que tienen que venir corriendo a ver qué es eso que hizo que un personaje tan importante, comillas, haya ido a tocar a su puerta, los haya ido a buscar a ustedes. Y ahí sí estarían dispuestos a dejar todo para atender a semejante personaje. Y si se llegan a enterar de que el presidente llegó para preguntar qué es justamente lo que ustedes necesitan, entonces van a tener un grave problema. Porque no se pueden dar el lujo de ir a cometer la estupidez, perdón por la palabra, de ir a pedirle cosas que en realidad no necesitan. Porque saben que esos momentos que están delante de la presencia de ese personaje no se va a volver a repetir. O si se repite, difícilmente sabrán cuándo. Si con esa misma disposición, si con ese mismo temor, es decir, con esa misma reverencia, se presentan ante el presidente de su nación, yo les pregunto, queridos amigos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del cielo y de la tierra, el creador del universo, ya no nos vayamos tan lejos, el hacedor de su razón de ser, no merece igual o mucho más atención. Gentiles amigos, los dejo para que reflexionemos y nos demos cuenta de la importancia que debe tener para nosotros el estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso y delante de su bendita palabra. Porque podemos decirle, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Gracias, gentiles amigos. Dios los bendiga. Cuídense mucho.